La Virgen de las Lajas es una de las advocaciones marianas más veneradas en Colombia y América Latina. Su santuario, ubicado en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, es considerado una joya arquitectónica y espiritual. Construido sobre un cañón del río Guaitara, el santuario es famoso por su belleza y por la misteriosa aparición de la imagen de la Virgen en la roca, que sigue siendo un enigma para la ciencia y la fe. Historia y contexto. El culto a la Virgen de las Lajas se originó en el siglo XVIII. Según la tradición, en 1754, una indígena llamada María Mueces de Quiñones y su hija Rosa, sordomuda de nacimiento, encontraron refugio en una cueva del cañón durante una tormenta. Fue allí donde se les apareció la Virgen en la roca, y Rosa milagrosamente comenzó a hablar. Este evento marcó el inicio de la devoción popular. Con el tiempo, los fieles construyeron un santuario en honor a la Virgen, el cual se ha convertido en un importante destino de peregrinación. La imagen de la Virgen de las Lajas, que parece pintada en la piedra, no es una pintura ni un grabado. Investigaciones científicas han confirmado que los colores están impregnados en las capas profundas de la roca, lo que refuerza su carácter milagroso. El santuario hoy, el Santuario de las Lajas, es un lugar de fe y belleza. Además de los peregrinos que acuden en busca de milagros, es visitado por turistas que se maravillan ante su arquitectura neogótica, su puente de 3 arcos y la impresionante vista del cañón. En 1954, el Papa Pío XII concedió a la Virgen de las Lajas la coronación canónica, reafirmando su importancia en la fe católica. La Virgen de las Lajas es símbolo de esperanza, fe y unión, especialmente para las comunidades indígenas y campesinas de la región. 3 milagros atribuidos a la Virgen de las Lajas. 1. La curación de Rosa. El primer milagro de la Virgen de las Lajas. En las montañas andinas del sur de Colombia, en un lugar donde los vientos parecían susurrar secretos divinos entre las piedras, ocurrió el milagro que dio origen a la devoción a la Virgen de las Lajas. Era el año 1754, y la región de Ipiales estaba habitada por comunidades indígenas profundamente arraigadas en sus tradiciones, muchas de las cuales comenzaban a integrar la fe católica a su visión del mundo. María Mueces de Quiñones, una indígena humilde de la zona, vivía con su pequeña hija Rosa, quien había nacido sordomuda. Para María, el silencio de Rosa era un dolor constante, no solo por las dificultades que esto traía para comunicarse con su hija, sino porque como madre soñaba con escuchar las risas y palabras de su niña. María era una mujer de fe sencilla, acostumbrada a confiar en Dios y la Virgen en sus momentos de necesidad. Un día, mientras atravesaban el agreste cañón del río Guaitara en su camino hacia Ipiales, una tormenta comenzó a desatarse con furia. Los truenos resonaban como ecos divinos entre las paredes del cañón, y la lluvia, fría y persistente, empapaba a madre e hija. En busca de refugio, María y Rosa encontraron una cueva en la roca, un lugar que muchos de los habitantes de la región consideraban especial, aunque no podían explicar por qué. Allí, en ese rincón aparentemente insignificante del cañón, ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Según la tradición, mientras María organizaba sus cosas y trataba de tranquilizar a Rosa, la niña comenzó a mirar fijamente hacia una pared de roca dentro de la cueva. De repente, con un brillo en los ojos que su madre jamás había visto, Rosa señaló hacia la roca y exclamó: «Mamá, mira, es una mujer con un niño en sus brazos». María, atónita, miró hacia donde señalaba a su hija y, para su asombro, vio la figura de una mujer bellísima, de rostro dulce y sereno, que sostenía a un niño en sus brazos. La mujer, a quien Rosa describió con palabras claras y llenas de emoción, irradiaba una luz celestial. María, incrédula y emocionada, cayó de rodillas, llorando de gratitud, no solo por la visión celestial, sino porque Rosa, su hija que nunca había pronunciado una sola palabra, ahora hablaba con claridad. Según los relatos, Rosa no solo recuperó el habla, sino que comenzó a describir con detalle a la Virgen María y al niño Jesús, a quienes veía con una claridad casi palpable. La niña también dijo que sentía un profundo amor y paz al mirar a la Virgen, quien parecía estar llamándolas a ambas a una vida de fe y devoción. La noticia del milagro se esparció rápidamente entre los habitantes de la región. María compartió con otros cómo su hija, hasta entonces sordomuda, había sido curada de manera instantánea después de la aparición. Poco a poco, las personas comenzaron a acercarse al lugar donde Rosa y María habían tenido esta experiencia. Con el tiempo descubrieron que la imagen de la Virgen con el niño no era algo pasajero. Estaba allí, en la roca misma,
como si hubiese sido grabada por manos celestiales. La imagen de la Virgen de las Lajas, que Rosa y su madre habían visto, sigue siendo un misterio. Los estudios científicos realizados en el siglo XX confirmaron que los pigmentos no están aplicados en la superficie de la roca, sino que penetran en ella hasta varios milímetros de profundidad, algo que no puede ser explicado fácilmente con técnicas humanas. Desde aquel día milagroso, la fe y la devoción a la Virgen de las Lajas comenzaron a crecer. María Mueces y su hija Rosa vivieron para ser testigos del poder transformador de este primer milagro. Y lo que comenzó como una experiencia íntima entre una madre y su hija se convirtió en el inicio de una tradición que atraería a millones de fieles a lo largo de los siglos, convirtiendo el Santuario de las Lajas en uno de los lugares de peregrinación más importantes de América Latina. Hoy, Rosa es recordada como la niña que, a través de su pureza y su conexión especial con la Virgen, nos regaló el legado de fe y esperanza que representa la Virgen de las Lajas. Su historia sigue inspirando a quienes buscan consuelo y milagros en este lugar santo. 2. El regreso a la vida de un niño fallecido. Un milagro de fe y esperanza. En las verdes montañas del sur de Colombia, donde la fe de los pueblos se mezcla con la majestuosidad de la naturaleza, tuvo lugar uno de los milagros más impactantes, atribuidos a la Virgen de las Lajas, el regreso a la vida de un niño fallecido. Este evento ocurrió en el siglo XIX, cuando el Santuario de las Lajas ya era conocido por la devoción que inspiraba y por los numerosos testimonios de favores recibidos. Sin embargo, este milagro trascendió todos los límites de lo imaginable, dejando una huella profunda en la historia de este lugar sagrado. El dolor de una familia desesperada. La historia comienza con una familia humilde de la región, cuya vida dio un giro inesperado y trágico cuando su pequeño hijo enfermó gravemente. Durante días, la familia hizo todo lo posible para aliviar el sufrimiento del niño, pero las precarias condiciones de la época y la falta de acceso a atención médica adecuada complicaron la situación. Finalmente, el pequeño exhaló su último suspiro, dejando a sus padres sumidos en un dolor indescriptible. Para la madre, el corazón destrozado por la pérdida de su hijo, aceptar su partida era impensable. La fe, que tantas veces la había sostenido en momentos difíciles, se convirtió en su única esperanza. Fue entonces cuando decidió, junto a su esposo, emprender el arduo camino hacia el Santuario de las Lajas. Llevaban en brazos el cuerpo inerte de su hijo, convencidos de que solo un milagro podía devolverle la vida. La travesía al santuario. El trayecto al santuario no fue fácil. A través de senderos rocosos y empinados, la familia avanzaba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada paso parecía una súplica silenciosa dirigida a la Virgen. Los vecinos, conmovidos por la escena, acompañaban a la familia con oraciones, aunque muchos dudaban que algo pudiera cambiar el destino del niño. Cuando finalmente llegaron al santuario, el paisaje parecía reflejar el contraste entre su desesperación y la majestuosa serenidad del lugar. El Santuario de las Lajas, construido sobre el imponente cañón del río Guaitara, los recibía con su imagen milagrosa de la Virgen impregnada en la roca. El momento del milagro. Con fe inquebrantable, la madre depositó el pequeño cuerpo de su hijo frente a la imagen de la Virgen. Cayó de rodillas derramando lágrimas de dolor y esperanza. Los presentes, testigos del sufrimiento de esta familia, comenzaron a orar fervientemente, rogando a la Virgen de las Lajas que intercediera ante Dios por el alma del niño. Entonces ocurrió lo inesperado. Según los relatos, el niño comenzó a mostrar signos de vida. Primero su pecho se alzó con un leve suspiro. Luego abrió los ojos, parpadeando como si despertara de un largo sueño. La madre, incrédula al principio, rompió en llanto de alegría al escuchar a su hijo llamarla débilmente. La multitud que había presenciado el milagro estalló en gritos de júbilo y oraciones de agradecimiento. Los padres abrazaron a su hijo, sintiendo que su fe había sido recompensada de la manera más extraordinaria. El impacto del milagro. El regreso a la vida de este niño no solo trajo consuelo a su familia, sino que también marcó un punto de inflexión en la devoción a la Virgen de las Lajas. El milagro se convirtió en una historia que se transmitió de boca en boca, llegando a oídos de comunidades cercanas y lejanas. Peregrinos de todas partes comenzaron a acudir al santuario, atraídos por la fama de la Virgen como intercesora poderosa capaz de obrar lo imposible. Este evento consolidó la reputación del Santuario de las Lajas como un lugar de fe y milagros. Las ofrendas en agradecimiento comenzaron a llegar en mayor número, y los testimonios de otros favores recibidos siguieron aumentando con el tiempo. Una lección de fe y esperanza. La historia de este milagro es, hasta hoy, un recordatorio
de la importancia de la fe y la perseverancia en los momentos de mayor oscuridad. Para quienes visitan el santuario de las Lajas, el regreso a la vida de este niño fallecido es una muestra de que a través de la intercesión de la Virgen, la esperanza puede renacer incluso cuando todo parece perdido. El milagro del niño, que volvió a la vida, sigue siendo una de las narraciones más queridas por los peregrinos que llegan al santuario, buscando en la Virgen de las Lajas consuelo, protección y, en algunos casos, el milagro que tanto necesitan. 3. La protección del santuario. Durante un terremoto, un testimonio de fe y milagro. En las alturas del cañón del río Guaitara, donde la majestuosidad de la naturaleza y la devoción humana convergen, se erige el santuario de la Virgen de las Lajas, una obra maestra de fe y arquitectura. Este lugar sagrado no solo ha sido escenario de numerosos milagros personales, sino también de un hecho extraordinario que reafirmó su carácter divino, su inexplicable protección durante un devastador terremoto en 1977. El contexto del terremoto: el 12 de diciembre de 1977, la región del suroccidente de Colombia vivió una de sus jornadas más trágicas. Un terremoto de gran magnitud sacudió los cimientos de las montañas y sembró el miedo entre las comunidades. El temblor, con epicentro cercano a la frontera entre Colombia y Ecuador, dejó a su paso un panorama de destrucción. Viviendas colapsadas, caminos bloqueados y familias enteras buscando refugio. En Ipiales y sus alrededores, las consecuencias fueron especialmente devastadoras. El terreno montañoso, ya de por sí frágil, sufrió derrumbes masivos que sepultaron caminos y dejaron a muchas comunidades incomunicadas. Las estructuras, especialmente las construidas en las laderas y cañones, eran las más vulnerables. Entre estas edificaciones estaba el santuario de las Lajas, que por su ubicación sobre un cañón rocoso parecía condenado a un desastre inevitable. El santuario en medio del caos. El santuario de las Lajas, con su imponente arquitectura neogótica, parecía un milagro en sí mismo. Una iglesia construida directamente sobre un puente que conecta las paredes del cañón. Su base, anclada en Millanot-Saint, la roca, desafiaba las leyes de la naturaleza y muchos habían considerado que ante un movimiento sísmico el edificio no tendría posibilidad de resistir. Cuando el terremoto comenzó, los alrededores del santuario fueron sacudidos con una fuerza aterradora. Las rocas del cañón se desmoronaron en varios puntos y el río Guaitara, que fluye bajo el puente, se llenó de escombros. En los pueblos, vecinos, las iglesias y edificaciones antiguas sufrieron daños significativos, con muchas de ellas reducidas a escombros. Sin embargo, cuando el temblor cesó y los fieles se acercaron al santuario, lo que encontraron fue un verdadero milagro. El santuario de las Lajas permanecía completamente intacto. Ni una sola grieta marcaba sus paredes. Los vitrales, delicadamente elaborados, seguían en su lugar, como si el terremoto nunca hubiera ocurrido. Incluso las esculturas y ornamentos interiores estaban en perfecto estado, algo que parecía imposible, dada la magnitud del sismo. El asombro y la devoción renovada. La noticia de la protección milagrosa del santuario se extendió rápidamente. Peregrinos, habitantes locales y visitantes comenzaron a llegar para comprobar lo sucedido. Muchos caían de rodillas al cruzar el puente, agradeciendo a la Virgen por su intercesión divina. Entre los relatos de los testigos destacaba el testimonio de algunos trabajadores que se encontraban cerca del santuario al momento del terremoto. Según ellos, mientras todo a su alrededor parecía derrumbarse, el santuario permaneció firme, como si una fuerza invisible lo protegiera. Algunos incluso afirmaron haber sentido una paz inexplicable mientras escuchaban el estruendo del terremoto, convencidos de que la Virgen estaba presente en ese momento crítico. Interpretaciones y significado del milagro. Para los fieles, este hecho no fue solo una muestra de la protección de la Virgen, sino también un mensaje de esperanza y confianza en la fe. En una época marcada por la incertidumbre, el milagro del santuario intacto reforzó la idea de que aquellos que confían en la Virgen están bajo su cuidado especial. El santuario, construido en un lugar que parecía desafiar la lógica humana, se convirtió en símbolo de la fuerza espiritual que trasciende las leyes de la naturaleza. Los habitantes de Ipiales y los peregrinos comenzaron a verlo no solo como un lugar sagrado, sino también como un refugio ante los peligros y adversidades de la vida. El impacto posterior. Después del terremoto, el flujo de peregrinos al santuario de las Lajas creció significativamente. Muchos llegaban no solo a agradecer los milagros personales, sino también a rendir homenaje a la Virgen por proteger su santuario.
Este evento también atrajo la atención de expertos y curiosos que intentaron explicar cómo una estructura tan aparentemente vulnerable había resistido un terremoto de tal magnitud, pero ninguna explicación científica pudo dar cuenta del fenómeno en su totalidad. Hoy, este milagro sigue siendo un recuerdo vivo de la poderosa intercesión de la Virgen de las Lajas. El santuario, que continúa desafiando al tiempo y a la naturaleza, se mantiene como un lugar de fe inquebrantable, un testimonio tangible de que en los momentos más oscuros la luz de la fe y la protección divina pueden prevalecer. Gracias por acompañarnos en este maravilloso recorrido por los milagros de la Virgen de las Lajas. Si quieres continuar conectando con tu fe, no te pierdas la oración especial dedicada a ella que te dejamos en el video recomendado. Haz clic en la miniatura para seguir rezando juntos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con quienes necesiten inspiración. También te invitamos a dejar en los comentarios tus experiencias o favores recibidos. Por intercesión de la Virgen de las Lajas, queremos leerte. Nos vemos en el próximo video. Que Dios y la Virgen te bendigan siempre.